Queridos amigos de Televisión Digital de ILVEN, buenas tardes. Estamos aquí con el CEO de ILVEN Internacional. Nos visita desde Argentina. Hablar del doctor Horacio Krell es hablar de una biblioteca rodante. Es hablar de ese gigante dormido que tenemos todos del cerebro. Bienvenido a esta entrevista fabulosa de preguntas y respuestas con el doctor Horacio Krell. Doctor, quería preguntarle a usted sobre cómo mejorar el rendimiento académico en la edad escolar, en la edad colegial, en la edad universitaria de cada ser humano. Si bien es cierto, hay las certificaciones del PISA, de la OCDE, no nos dan buenos puntajes a todos los países de Latinoamérica. ¿Cómo mejorar el rendimiento académico para que el niño sea más eficaz, más inteligente, en fin, para que sea más próspero un ser humano? Claro, ¿por qué motivo si en Latinoamérica se dedica más horas todavía que en esos países a estudiar, por qué motivo los chicos de Latinoamérica son mucho más bajos sus rendimientos que los países chinos, asiáticos y los del norte de Europa? Esto se debe a una cosa muy simple. En nuestros países los docentes son el último orejón del tarro, es decir, no tienen nivel profesional. En cambio, en Finlandia, por ejemplo, todos los docentes tienen nivel universitario. Para ser docente hay que tener título universitario. Y la sociedad se saca el sombrero ante los docentes. Son las estrellas de la sociedad. En cambio, en nuestra sociedad, ¿quiénes son las estrellas? Los ricos y famosos. Esa es la diferencia de por qué los chicos nuestros funcionan mal. Porque están mal educados. No tienen jerarquía didáctica y los valores están trastocados. Vale más un deportista famoso que un científico. Y entonces esa cultura que en Finlandia se ha logrado desarrollar, que es que la estrella de la sociedad sea un maestro, es lo que hace que esos maestros sepan enseñarle y sacar el máximo provecho de esos chicos. Doctor, ¿cuál es la diferencia entre los métodos que usa la educación tradicional en Latinoamérica y el método ILVEN? La diferencia es que el método ILVEN utiliza lo que se llama neuroeducación. La neuroeducación consiste en utilizar los avances de las neurociencias para que cuando la persona utiliza su cerebro no lo haga en piloto automático siguiendo la rutina. La mayoría de las personas, por ejemplo, leen de la misma manera que cuando aprendieron en la escuela primaria y sin embargo hubo una explosión de la información. No han adecuado su cerebro a los avances de las neurociencias. Por ese motivo, si resucitara un neurocirujano del siglo pasado, huiría despavorido del quirófano porque no sabría ni siquiera lo que está pasando, pues ni se ve al paciente. En cambio, si resucitara un maestro, entraría al aula, golpearía la puerta y se pondría a dar clases, porque estamos más o menos igual que en el siglo pasado. Doctor, es decir, la neuroeducación, de la que usted habla, de la neurociencia, ahorita está de moda la palabra neurooratoria, neuroeducación, neuromarketing. ¿Por qué la palabra neuro en todas estas capacitaciones? En fin, hasta neurochic hay, ¿no? Claro, porque lo que nos hemos dado cuenta es que lo que comanda al cuerpo es el cerebro, es el órgano principal. Antes se pensaba que era el corazón, pero todo pasa por el cerebro. Entonces hay que aprender a usar el cerebro y las neurociencias ya saben cómo funciona. Mediante las neuroimágenes se pudo saber bien cómo funciona el cerebro. Lo que no se hizo es bajar las neurociencias al aula. Las herramientas las tiene el neurólogo, el neurocientífico en su laboratorio para atender casos, para ver qué le pasa a una persona, pero lo ideal sería bajar las neurociencias a la educación para que el aula sea el laboratorio social que haga que cualquier sociedad progrese aplicando las neurociencias a la educación.